y el envase, ¿cierto? Y vimos, a ver, por favor vean estas diapositivas para que me digan si ya las vimos. La clasificación del empaque. Hasta ahí. Creo que sí, me parece que esto sí lo vimos. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, entonces, tomando en cuenta que nuestra investigación de mercado la estamos llevando a cabo, puede ser exploratoria, concluyente o monitoria del desempeño, ¿sí? Entonces, para poder definir si es exploratoria, monitoria o concluyente, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos. Exploratoria es para cuando se puede observar el fenómeno y plantear una o varias hipótesis al respecto. ¿Qué entendemos por hipótesis, muchachos? Una suposición. Una suposición, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hay suposiciones, si hay de adecuadas respuestas tentativas que nos puedan ayudar a poder reconocer cuáles son algunas posibles respuestas que nos sirvan para tomar decisiones posteriormente. Y entonces aquí es el fin, reconocer y definir el problema de decisión. Entonces vamos a poder alcanzar a reconocer ciertas situaciones o problemas en la encuesta de mercado si la vemos desde el punto de vista exploratoria. Y vamos a poder también tomar decisiones de acción, es decir, soluciones, aplicar soluciones con respecto a los problemas que estamos identificando en, en la investigación. También esta puede ser concluyente, que sirve para comprobar la hipótesis y poder predecir el futuro. Es decir, no nada más identificar la hipótesis, sino, a diferencia de la anterior, sino aquí también la vamos a poder comprobar. ¿Cómo? Vamos a poder no nada más determinar los problemas, sino también aplicar cursos de acción, aplicar soluciones y seleccionar un curso de acción para posibles respuestas mejores. ¿Sí? Y viene el tipo de investigación monitoria del desempeño, en donde nada más vamos a estar, como su nombre lo dice, monitoreando y controlando el programa de mercadeo de acuerdo con los objetivos que proporcionan la retroalimentación al desempeño. Entonces, aquí en esta investigación monitoria del desempeño, no nada más basta con llevar a cabo las, las posibles opciones, sino también va a alcanzar a retroalimentar las soluciones implementadas para poder darnos cuenta si fue factible o no. Entonces, queda claro que en la primera nada más identifica qué es lo que se va a hacer en la exploratoria. En la segunda, evalúa los cursos de acción, es decir, no nada más aplica las soluciones, sino también las selecciona para ver cuál puede ser la más conveniente a aplicar. Y en la tercera, que es la monitoría del desempeño, también, aparte de implementar las soluciones, también viene a retroalimentar el resultado de estas. ¿Sí? Bien, ok. Las fuentes de datos, que ya me parece que ya lo había comentado previamente, pero aquí lo vuelvo a mencionar. Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes de datos primarias son las que nosotros recolectamos de manera inmediata con nuestra encuesta. Ustedes están ahorita en este momento aplicando la encuesta y están obteniendo sus fuentes de datos de manera primaria porque están identificando cuáles son las tentativas respuestas y cuáles son las posibles soluciones que puedan utilizar con respecto a lo que sea en ese momento merecedor para poder mejorar la situación. Mientras que en las fuentes de datos secundarios ya existen y son fuentes de datos publicados y recolectados de investigaciones previas. Es decir, que ya las podemos consultar en Internet
o existen en algunas instituciones de investigación, como por ejemplo INEGI guarda investigaciones, alguna página de Secretaría de Economía. También podemos ahí consultar las investigaciones previas y estas vienen siendo fuentes de datos secundarios. Las fuentes de datos primarios las podemos obtener de distintas maneras. Las primarias pueden ser las encuestas cuando nosotros estamos aplicando estas por medio de vía directa o por medio de algún otro link como el que ustedes están apoyándose para poder obtener las respuestas o la información. La observación de los encuestados, en este caso ustedes no la están aplicando porque se supone que al aplicarlo vía internet o vía link, pues es difícil estar alcanzando a observar ciertos detalles de las reacciones de los encuestados que así como lo están manejando. Las situaciones análogas, que es difícil en este momento aplicarlas porque es cuando planteamos algún focus group o alguna situación y empezamos a obtener respuestas por parte de un grupo de personas que nos está haciendo el favor de darnos sus respuestas o sus impresiones. La experimentación, en donde se ordenan datos de experimentos para hacer afirmaciones derivadas de causa y efecto, ¿sí? En donde podemos hacer alguna degustación y preguntarle a las personas cuáles son sus impresiones con respecto al producto que estamos tratando de promover y posicionar. Ahí pudiera haber sido una buena idea, pero pues no, debido a las circunstancias no se lleva a cabo. Y bueno, las fuentes de datos secundarios pueden ser los datos del consumidor, los datos de los minoristas, de los mayoristas, de la industria, de la evaluación publicitaria, de medios de comunicación y audiencia, es decir, información que ya ha sido compartida previamente y que nos da un precedente sobre el tema que estamos tratando. Los tipos de preguntas que ya los habíamos visto. Y vamos a ver cuáles son los puntos que se requieren para la entrega del informe de resultados. Me gustaría que le tomaran fotografía a estos puntos porque son los puntos con los cuales van a conjuntar toda su información para poder hacer su estudio de mercado. Y bueno, van a empezar con una portada, ¿sí? Datos de presentación. Van a hacer el índice de contenido, es decir, en qué consiste todo el estudio de mercado. Van a hacer un índice de tablas o gráficos. Ese índice de tablas o gráficos se refiere a todas las respuestas graficadas que van a presentar de manera ordenada y van a hacerle un índice también. Van a hacer una introducción, es decir, explicar de qué se trató el estudio de mercado, cuál es su intención, qué esperan de él, explicar cuál es su oferta, sus estrategias de oferta, sus estrategias de demanda, sus estrategias de precio y estrategias de comercialización que implementarían. Esto ya lo vimos, ya nada más es cuestión de redactarlo. La metodología de estudio, en la metodología de estudio van a explicar cuáles fueron los pasos o las actividades que realizaron para poder realizar de principio a fin su estudio de mercado. A ver, retomamos aquí. ¿Qué hicieron para poder hacer su estudio de mercado? Establecieron una segmentación, establecieron el diseño de su cálculo de muestra, ¿sí? Establecieron su encuesta, aplicaron su encuesta, procesaron la información de su encuesta, transformaron la información de la encuesta en gráficas, ¿sí? Y emitieron conclusiones. Esos podrían ser los pasos de la metodología de estudio. Ahora bien, los resultados graficados con conclusión, ¿sí? Los resultados graficados van a ser estos, como los que voy a presentar a continuación. Por cada pregunta,
que ustedes, que ustedes estén, que hayan preguntado, valga la redundancia, en su encuesta, van a presentar una gráfica, si es que esta fue cuantitativa, ¿sí? Existen distintos tipos de gráficas con los cuales ustedes se pueden asociar o relacionar y presentamos la gráfica. Miren, por ejemplo, aquí tenemos mencionar 3 atributos más importantes que considera usted para elegir un salón de fiestas y contestaron en su mayoría el precio, los menús nutritivos y cerca de su domicilio con respecto a la variable muy importante e importante. Y al final se emite una encuesta, perdón, una conclusión breve con respecto a cada gráfica que se está promoviendo o se está analizando. Vean otro tipo de pregunta en donde dice, ¿cuál de estos paquetes se ofrece el salón de fiestas infantiles contrataría usted? Y ahí se mencionó en la encuesta el paquete 1, paquete 2 o ninguno. Y según las tendencias fueron 18, 35 y 47, es decir, ganó el 47% ninguno. Y se emite una breve conclusión con respecto a las respuestas. Otro tipo de pregunta en donde cuál es la frecuencia con la que demanda este tipo de servicios y le puso, contestaron 1 vez al año, 2 veces al año, 3 al año o ninguna. Y ganó la opción ninguna. Y se genera una conclusión con respecto a las respuestas emitidas por cada tipo de preguntas y sus respuestas. ¿Sí va quedando claro, chicos? En caso dado de que se topen con una pregunta cualitativa, van a mencionar o enumerar cuáles son las de mayor respuesta, las de mayor tendencia. No van a hacer a lo mejor ahí alguna gráfica, pero sí van a hacer la enumeración de las respuestas más comunes que generaron los encuestados. ¿Sí? Ahí es otro tipo de pregunta. Así mero. Así es como van a graficar o a presentar sus gráficas, por decirlo así, cada una con respecto a cada una de las preguntas de su encuesta. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda hasta ahorita? No, ninguno. Entonces, vamos en Maestra, el punto, muy bien, vamos en el punto de resultados graficados con conclusión. Van a mencionar cuáles son las limitaciones, es decir, cuáles fueron los problemas que tuvieron que enfrentar para poder resolver sus situaciones en torno a al desarrollo de su estudio de mercado. Y en este caso podrían haber sido, bueno, las limitaciones, pues que a la gente no la podían contactar físicamente, sino virtualmente, y que eso les retrasó un poco el llenado de la encuesta. No sé, dependiendo de lo que se hayan encontrado durante el desempeño del desarrollo del estudio de mercado. Las conclusiones generales y recomendaciones a las que ustedes aportan con respecto a su estudio de mercado. Y hasta ahí terminaría el formato de estudio de mercado. ¿Sí? Hasta aquí incluye el primer examen parcial de nuestra materia. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar con el estudio técnico, pero el estudio técnico ya habla un poquito más de otros términos y eso los vamos a dejar para la segunda evaluación. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda?
¿Para cuándo vamos a dejar este estudio técnico? Que lo entreguen. Miren, yo necesito, en la medida en que vamos a ir avanzando en el estudio técnico, yo necesito que también vayan haciendo otras actividades. Entonces, miren, si el lunes es el culmen o la terminación de las encuestas, ya pueden, mientras van obteniendo respuestas, ya pueden ir haciendo, por ejemplo, todos los puntos desde la portada hasta la metodología de estudio, ya la pueden ir redactando todo eso, de tal manera que puedan dejar los resultados graficados con conclusión al final y ya no se les acumule tanto ¿cómo se llama? El trabajo. Entonces, ¿qué les parece? Ay, Dios mío, a ver, vamos a ver. Estudio de mercado. Para el día, dentro de una semana, que sería día 18 de febrero. ¿Qué les parece? 18 de febrero. A las 8 de la mañana, ¿cómo ven? Sí, Opinen. Dentro de una semana. Dentro de una semana, ¿cómo ven? Manifiéstense. Pues igual, maestra, en caso de que sintiéramos que no terminamos, pues le decimos el martes. Me dicen, pero pues es que miren, es lo que les digo, ya pueden ir avanzándole en el desarrollo de lo que viene siendo desde la portada hasta la metodología de estudio. O sea, ya nada más de tal manera que dejen al final los resultados por graficar con su conclusión. Porque luego yo necesito, conforme vaya avanzando en el estudio técnico, yo necesito también ir dejando otras actividades y entonces se les van a ir acumulando, ¿sí? Entonces, por eso es que no quiero dejar tanto tiempo. O sea, sí, se me hace mucho tiempo, una semana, para que terminen el estudio de mercado. Ah, pues así está bien. ¿Sí? Ok. Bien, ¿ya le tomaron fotografía al formato del informe de estudio de mercado? Para que sepan cuáles son los puntos a solicitarse y a desarrollar también. sí. Muy bien. Entonces, estudio de mercado para el 18 de febrero. Muy bien. Ok. Vamos a empezar pues con otro estudio, no menos importante, se llama estudio técnico. Déjenme buscar la presentación.
Vamos a empezar por un videito. Pongan atención y ahorita lo comentamos. El estudio técnico son todos aquellos elementos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo la producción del bien o servicio. Consiste en diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto deseado. Es decir, de lo que nos vamos a valer para poder producir. Incluye equipo, maquinaria, herramientas. En el estudio técnico se determina la capacidad de producción y el tipo de tecnología que deberá usarse para la fabricación de los productos. Es importante que la capacidad sea la adecuada, ya que si se tiene menor capacidad a la que se necesita, se corre el riesgo de no producir lo que el mercado requiere. Contrariamente, si se tiene capacidad en exceso, se incurre en inversiones improductivas que afectan negativamente el rendimiento del proyecto de inversión. Objetivos del estudio técnico. Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. Analizar y determinar el tamaño y la localización óptima, los equipos y las instalaciones requeridos para la producción. Por lo tanto, el estudio técnico se divide en 4 partes, que son tamaño físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo, tal como se ve en el siguiente esquema. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Este es el primer paso en el estudio técnico, ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costos de transporte en materia prima, distribución, oportunidad de negocios, costos de arrendamiento o de inversión en inmuebles. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, en donde el tamaño propuesto solo debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño, la disponibilidad de materias primas o insumos, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Definido el tamaño más adecuado, es de vital importancia asegurarse de que se cuenta con el personal más apropiado, es decir, ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso por arriba del mismo, ya que por cualquiera de los dos motivos se puede caer en improductividad. Ingeniería del proyecto y los objetivos generales. El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Esto es, desde insumos, suministros, procesos y maquinaria. Incluye desde la distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, residuos y la forma ecológica de deshacerse de ellos. Estudio técnico. El objetivo general del estudio técnico es demostrar si el proyecto de inversión es o no técnicamente factible, justificando además desde un punto de vista económico haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio a producir. Todo ello en función de la disponibilidad y restricción de los recursos y factores productivos, tales como materias primas y sus fuentes de abastecimiento, Sí,
alternativas tecnológicas accesibles al proyecto, disponibilidad financiera para el mismo, Ok. disponibilidad de los recursos humanos necesarios. A ver, chicos, ¿qué le entendieron al video? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Pues ahora sí que todos los estudios técnicos que se tienen que hacer para el proyecto de un producto o como ahí dice en el video, una maquinaria. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Qué más les llamó la atención, chicos? O lo vuelvo a poner el video. Fíjense bien, conforme vamos avanzando en el desarrollo de nuestro proyecto de inversión, acuérdense que vimos que este se componía del estudio de mercado, estudio técnico, que es el que vamos a empezar hoy, estudio económico y estudio financiero, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, vamos a ir detallando cuáles son los elementos importantes para la producción de nuestro proyecto, de nuestro producto, ¿sí? Y vamos a ir avanzando también en el desarrollo de esto. Por eso es importante que yo les decía que no quería irme tan lejos de el estudio, en la entrega del estudio de mercado vamos a tener que ir haciendo nuestro estudio técnico casi que a la par porque para poder ir avanzando. Así pues, el estudio técnico se encarga de verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende y analiza determinando el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización a que se requiere para realizar la producción. En sí vamos a saber dónde vamos a producir, cuándo vamos a producir, cuánto vamos a producir, cómo lo vamos a producir y con qué vamos a producir. Nos vamos a ir contestando cada una de ellas. El aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. El estudio técnico de nuestro proyecto debe de llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de los bienes o servicios sociales. Es decir,
que si no conocemos nosotros cómo elaborar nuestras figuras 3D, nuestro servicio de OnlyFans de Octavio, nuestro software, nuestro servicio de kiosco y nuestra prótesis, es momento de que nos pongamos a investigar con respecto a lo que vamos a proponer en manos del cliente o a lo que le vamos a ofrecer al cliente mediante las ventas. Entonces ha llegado el momento en que investiguemos cómo se lleva a cabo cada uno de estos productos o servicios. Los distintos tipos de proceso productivo pueden clasificarse en función de sus flujos productivos o del tipo de producto, teniendo cada uno efectos distintos sobre el flujo de fondos del proyecto. El proceso productivo y la tecnología que se selecciona influyen sobre la cuantía de las inversiones, costos e ingresos del proyecto. La importancia de la incidencia de la obra física en la estructura del flujo de caja se manifiesta a través de la tecnología usada, teniendo influencia directa sobre el costo de operación. Es decir, que aparte de conocer cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar, también vamos a tener que investigar posteriormente cuánto nos cuesta el fabricar cada uno de los productos. Los factores predominantes en la selección de la mejor alternativa técnica son absolutamente de carácter económico, es decir, ese es el fin principal al hacer el estudio técnico, ¿sí? El conocer con cuánto vamos a tener que desembolsar al momento de estar fabricando. Sin embargo, pueden ser necesarios considerar algunos elementos de orden cualitativo que en algunos momentos adquiera tanta relevancia como los factores económicos. Y es ahí donde empezamos a cotizar los distintos recursos con los cuales vamos a trabajar. Y es ahí donde vamos a seleccionar cuáles son los mejores recursos para poder trabajar o implementarlos en el proceso productivo. Y es ahí donde vamos a tomar la conveniencia de con cuáles insumos o materia prima ponernos a trabajar para poder fabricar tanto un producto de calidad como, pues deseablemente, que adquiera un precio accesible para beneficio del cliente. La flexibilidad de adaptación de la tecnología es distinta considerando el procedimiento de materia prima y la capacidad para expandir o contraer los niveles de producción frente a la estacionalidad en el proceso. Normalmente se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnología más moderna, la solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. Entonces, ¿qué será mejor considerar? ¿Cantidad o calidad? Con respecto a la manera de hacer un producto, chicos. ¿Qué será mejor? ¿Considerar cantidad de producto elaborado o la calidad de este? Pues calidad, ¿no? Aunque esto incluya o influya en que va a hacerse o elaborarse en menor tiempo, en mayor tiempo, porque si nos vamos a estar orientando a calidad, entonces esto va a ser un proceso más detallado, va a ser un proceso un poquito más retardado, precisamente para poder alcanzar a cumplir con todos los elementos de la calidad que se solicitan o que se piden, o que se prometieron también. Eso es importante considerarlo, lo que se promete al cliente y que de alguna manera se le cumpla a manos del cliente. Entonces, tú dices que la calidad. ¿Quién dice que la cantidad? ¿Quién vota por la cantidad?
Depende del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos productos que ocupan tener mayor calidad que otros y otros por el volumen de venta pues ocupa más cantidad. Ujú. Pero se supone que debería ser calidad, Debería de aunque a ser veces, calidad. aunque a veces no es así. Exacto. Porque muchas veces se enfocan más en estar produciendo más cantidad, 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 y se llegan a olvidar de ciertos elementos importantes que complementan la calidad del producto. Sí, mismos que no se consideran, no se aplican y de alguna manera entonces esto trae problemas con la satisfacción del cliente. ¿Sí? Y entonces pues ahí vienen los problemas. Entonces yo pienso que tanto cantidad como calidad se pueden realizar de manera óptima, siempre y cuando se cumplan con los procedimientos de elaboración del producto, siempre y cuando se cumplan y cuiden cada uno de los detalles de elaboración del producto para poder cumplirle al cliente y satisfacerle sus necesidades. Entonces, pues, uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que optimiza los recursos de un proyecto. ¿Sí? Entonces ahí es donde nos vamos a fijar. El estudio técnico aporta información muy valiosa, cualitativa y cuantitativa respecto a los valores productivos. Esto es la tecnología que vamos a utilizar, la magnitud de los costos de inversión y los costos y gastos de producción. ¿Sí? Todo eso hay que considerarlo al momento de estar haciendo nuestro estudio técnico de nuestro proyecto. En función de un programa de producción, hay que considerar el tiempo de inmovilización de los recursos porque a veces se necesita hacer ciertas pausas en la elaboración del producto. Hay que considerar también las previsiones que para que el nuevo producto no ocasione efectos nocivos en el ambiente ecológico. Y este punto es muy importante, el no llegar a contaminar el ambiente tanto interno como externo del negocio o empresa, precisamente para que surja en óptimas condiciones el desarrollo de la elaboración de nuestro producto. Como ya lo mencionamos, el objetivo del estudio técnico es demostrar si el proyecto de inversión es técnicamente factible. Sin embargo, adicional a ello, justifica desde el punto de vista económico el haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del bien o servicio a producir. Y es aquí donde vamos a nosotros no nada más a definir dónde nos vamos a establecer como negocio o empresa, sino establecer cuáles serían las medidas o el tamaño en el cual vamos nosotros a desarrollar nuestro negocio o nuestro lugar de trabajo. Vamos a establecer cuáles son las medidas, el tamaño del lugar de trabajo, que eso es muy importante considerar, ¿sí? Entonces también se va a considerar esa instancia. Vamos a ver un ejemplo chiquito o pequeño con respecto a los pasos de la elaboración de un producto o servicio. Y ahorita regresamos a este apartado. Nosotros, ¿sí se ve la hoja de cálculo? Vamos a hacer un ejemplo de proceso de elaboración
de un producto que todos conocemos. Vamos a hacerlo con respecto a unas tortillas, ¿les parece? Todos de alguna manera nos han mandado a la tienda o a la tortillería a comprar tortillas y nos hemos puesto a ver cómo se formula, cómo se desarrolla, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer nuestras tortillas y vamos a ver qué se necesita. Proceso de elaboración de tortillas de maíz. Primero que nada necesitamos unos insumos o entradas para conocer qué necesitamos en la elaboración de nuestra tortilla. Necesitamos el procedimiento o proceso y nuestro resultado o salida, donde va a ser las tortillas. Ok. ¿Qué materiales necesitamos para la elaboración de tortillas de maíz? La masa ¿Pero con qué voy a hacer la masa? con una máquina. Con una máquina. Entonces necesito... entonces aquí me hace falta agregar una tabla también. Permítanme. Necesito... Me dice que una máquina. ¿Cómo se llamaría esa máquina? Máquina para hacer tortillas. Ok. ¿Qué más necesito para hacer las tortillas? De materiales y de maquinaria. Hieleras para conservarlas. Hieleras. Hieleras. Muy bien. ¿Qué materiales necesito? Agua, Agua. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte del agua. el maíz, Muy bien, el maíz, vaya. Muy bien, maíz. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cal. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos a empezar el procedimiento y ahí nos van a salir algunos otros elementos que podemos agregar en los insumos. ¿Sí?
¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para hacer las tortillas? La Moler masa. el maíz. Eso. A ver, para hacer la masa, ¿qué necesito hacer antes? Desgranar el elote. Bueno, se supone que ya compro el costal de maíz con el elote Entonces, moler el ya maíz. desgranado. Muy bien. Moler el maíz. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se necesita hacer? Mezclarlo con agua. Mezclarlo con agua. Fíjense que aquí, antes de moler el maíz, hay otra actividad. Remojar el maíz Cocinarlo, ¿no? Algo así. o cocer el maíz con cal. Maíz con cal. Con cal. En agua con cal. Después viene moler el maíz, ahora sí. Número 3. Ya que molí el maíz, ¿qué le hago? Mezclarlo con el agua. Con agua. ¿Qué más? ¿Formar qué? La masa. La masa, muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Pues hacer las tortillas. Formar las tortillas. No, pero antes de de formar las tortillas, ¿qué le hacemos a la masa? ¿Dónde la colocamos? Ponemos la masa en la, en la máquina. Muy bien. En la máquina. Ok. ¿Qué más? Esperar a formar las tortillas. Sí, porque la misma máquina lo hace. Esperar a formar las tortillas. ¿Qué más? Recolectar y ordenar las tortillas. Pero después de que se forman las tortillas, ¿qué le pasa a las tortillas? Se cocinan. Ok, se hornean, ¿verdad? Entonces, hornean las tortillas. Y ahora sí, ¿quién decía recopilar? Sí, recolectar y ordenar las tortillas. Muy bien. Y ahora sí, ¿para qué compramos la hielera o para qué la tenemos? Para almacenar las tortillas. Bien. Almacenar las tortillas para después generar unas tortillas y el objetivo es, ¿cuál será el objetivo de hacer tortillas? Que las consuman. Consumir o vender, ¿cierto? Ahí está. Ahí está el proceso de elaboración de tortillas. Así como están con los puntos de insumos o entradas, recursos o maquinaria, el procedimiento o proceso,
el resultado o salida y el objetivo. Así, tomando en cuenta cada uno de esos 6 puntos, no son 5, van a ser su proceso de elaboración de su producto, el que definieron, el de los productos de tercera dimensión. ¿Qué pasa en el caso de dar un servicio? En el caso de que ofrezcan un servicio, también es importante que se necesiten algunos insumos. Es importante considerar algunos pasos para la elaboración del servicio y se pueden redactar en el procedimiento o proceso, ¿sí? Para generar el resultado de lo que estamos esperando, ¿sí? Y obviamente lograr el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, quienes tienen el software, ¿cómo van a hacer? ¿Bajo qué procedimiento tienen que cumplir para poder obtener el software? ¿Sí? ¿Cuáles son sus materiales? Los muchachos del kiosco. ¿Qué recursos necesitan para poder efectuar el servicio en el kiosco? ¿Qué materiales? ¿Qué recursos o maquinaria? ¿Cuáles son los pasos del momento de venta o momento de acercamiento con el cliente para poder generar la venta? Los de la prótesis, los muchachos de la prótesis, ¿qué elementos necesitan para poderla transformar y hacer una prótesis? ¿Cuáles son los pasos para elaborar la prótesis? Es importante considerarla. ¿Primero sí, qué? es ¿Primero el qué? estudio de la persona a la que se le va a poner la prótesis. ¿Qué más? Después se pasa al diseño y a la selección de materiales. Ok. Después la impresión, se monta la pieza y después se coloca y se procede con el servicio de práctica de uso de la prótesis. Fíjate, ya casi lo tienes. ¿Sí? Ya nada más, así como me lo están platicando, así lo van a hacer y lo van a traer para la próxima clase. Tráiganlo para la próxima clase y aquí lo discutimos, para que veamos algunos detalles, si habría que agregarle o quitarle según el producto o servicio que estén generando. ¿Ok? Sí, está bien. Sí, se lo traen Sí, para la otra semana. Nuestra clase sigue siendo el próximo martes, ¿verdad? Entonces, para el martes aquí lo discutimos, ¿sí? Si gustan tomarle una fotografía al ejemplo del proceso de elaboración, en este caso de las tortillas, con todo gusto. Listo. Listo. Ok. Ahora bien, ¿qué insumos podemos llegar a necesitar o a utilizar según nuestro estudio? Fíjense bien, nosotros primero que nada vamos a hacer un estudio de materias primas. ¿Cuáles podrían ser esas materias primas? Bueno, el objetivo es definir las características, los requerimientos, la disponibilidad, el costo, la ubicación de las materias primas e insumos necesarios para la producción de los bienes o servicios. Este servicio o este estudio influye de manera significativa en la determinación del tamaño del proyecto, la localización, la selección de tecnología y el equipo. ¿Sí? Y entonces es precisamente mediante esa selección de tecnología que vamos a hacer nuestro producto o servicio. En términos generales, se pueden clasificar en la siguiente manera las materias primas, en todos los insumos en materias primas, en materiales industriales,
en materiales auxiliares y en servicios. Las materias primas pueden venir de productos agrícolas, productos pecuarios, ¿sí? Los que vienen de los animales del ganado, los productos forestales, los del campo, los productos marinos del mar, valga la redundancia, y los productos minerales. Mientras que en los materiales industriales lo conforman los metales, los productos intermedios o los bienes semielaborados que de alguna manera ya han tenido un proceso de elaboración previo y por eso se le llama semielaborados, para ya nada más ensamblarlos en mi elaboración de mi producto o servicio. Los materiales auxiliares, que son productos químicos como envases, aditivos, aceites o grasas, ¿sí? Estos son materiales auxiliares. O los servicios, que nadie se escapa de ellos, como la electricidad, el agua, el vapor, el aire acondicionado, el combustible. Yo agregaría el internet aquí en los servicios, porque ya todos necesitamos de ese servicio, de esa atención para poder hacer cualquier gestión o cualquier conexión con los clientes o con proveedores. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Maestro, por ejemplo, en el kiosco, las materias primas podrían ser su construcción. ¿Cómo su construcción? Sí, en la construcción de local o... No, las materias primas son todos los materiales que tú necesitas para transformarlos en el producto y entregarlos después a manos del cliente o vendérselas. Pero en el caso del kiosco, tus productos ya están elaborados. Tú ya nada más vas a fungir como un intermediario en la entrega de ese producto. Ya nada más sirves como servidor, valga la redundancia. Perdón por la redundancia, ¿verdad? Sirves como repartidor de esos productos. No vas a producir nada más vas a fungir como intermediario. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro o no? Sí, entonces no tengo que poner materias primas. Sí, sí hay materias primas y las tienes que enumerar todas. ¿Sí? Tus materias primas Ok. vienen siendo todos tus productos que vendes. Ok. ¿Sí? Sí. Ujú. Eso viene siendo. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas, pues le vamos a dejar aquí y se llevan una tareita, bueno, una tareota que es el estudio de mercado y una tareita chiquita para discutirla aquí la próxima clase, ¿les parece? Bien, entonces le vamos a dejar aquí para que tengan el resto de la clase para elaborar su procedimiento de producto o servicio y y bueno, pues que vayan avanzando también en las encuestas para poder hacer su estudio de mercado. Bien, ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, le dejamos aquí y muchas gracias por su asistencia, chicos. Nos vemos el martes y bonito fin de semana. Gracias, Bye. maestra. Maestra, Igualmente, que Bye. esté muy bien. hasta luego. Bye.